¿Qué tal? Bienvenidos a otro Se Tenía que Decir, aquí por supuesto en TVEX, contentos de que nuevamente nos acompañen. Si están viendo el programa en nuestro canal de YouTube, ya lo saben, ponle un me gusta, ponle un comentario, compártelo, que corra, que se difunda. Esa es la idea. Agradecidos de la buena sintonía que estamos teniendo tanto en nuestro canal de YouTube como también en nuestra señal de aire. Así es que agradecidos de que nos acompañen semana tras semana en el análisis de una recta final, ¿no? Que ya comienza a marcarse de cara a las elecciones presidenciales. Estamos ya casi a 3 semanas de los comicios y la verdad que hoy día vamos a hablar mucho de eso. De hecho, les anticipo, en el segundo bloque tengo un especialista con el que vamos a ir viendo cómo viene la mano en la elección del Congreso. Yo sé que lo conversamos la vez pasada y que pusimos los escenarios de un Congreso mayoritariamente de la hoy oposición frente a todos los candidatos a la presidencia, pero quien voy a presentar en este momento tiene datos frescos, nuevos y que son muy interesantes. Saludos a don Álvaro Velorio. ¿Cómo le va? Bienvenido una vez más. Feliz de estar acá con Marcelo, Eugenio, acá en TVEX. Siempre una casa que nos da la bienvenida y siempre tiene mucha repercusión en redes sociales, así que también saludo a quienes comentan. Trae cositas. Sí, simulaciones, Monte Carlo, datos, distritos, Ya, colores, todo. Muy bien, eso con la elección parlamentaria. De diputados y senadores. Sí, tengo principalmente esa. Hay datos bien interesantes, especialmente en tema senatorial. Históricamente fue muy relevante ser incumbente, ir a la reelección, no decir la plataforma. Hoy día, la gran mayoría de los que van a la reelección están muy complicados. Vaya. Titular. Marcelo Luna, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas noches. Da lo mismo a la hora que nos quieran ver. Pero Solo mencionar una cosa. Esto de que queden 3 semanas para la elección es como esa canción que se maní de Jesus Christ Superstar, cuando dice estos tres años han sido como 30. Estas 3 semanas van a ser eternas. No, yo creo que 3 semanas van a ser como 10 minutos, pero bajo el agua. Más o menos. Pero, depende para quién. ¿Escucharon el titular de Álvaro Velorio? ¿Ah? Los incumbentes que van a la reelección están en problemas. Así es que vamos a conversarlo más adelante. Tenemos también algo de la presidencial que está muy sabrosa con hartos movimientos, pero noticiosamente esta semana está marcada por la acusación constitucional anunciada contra el exministro de Energía, Diego Pardo, que finalmente termina por concitar un apoyo bastante transversal, Marcelo. Es bien curioso esto. No sé qué te parece. Puede ser que sea la temporada electoral que hace que la gente se ponga más o menos de acuerdo respecto a las cosas que pasan. Puede ser de que la presión social sea demasiado fuerte respecto de una cosa que al final termina siendo una estupidez, porque lo que hemos logrado entender a lo largo de estos días que han ido transcurriendo es que el error de cálculo de Pardo fue a su vez un error de cálculo. Sí, claro. O sea, esta es la estupidez misma, porque no solamente se equivocan ellos en sacar los cálculos y hablan de que efectivamente estamos hablando de cerca de 100 millones de dólares, que en realidad nunca fueron 100 millones de dólares efectivamente pagados, sino solamente 2 millones de dólares. No, y que el resto hay que pagarlo hasta el 2028. Hasta el 2028. El saldo hay que pagarlo, pero todavía no está enterado en caja, por lo tanto esto es más o menos como hacer factoring. O sea, tú cobras inicialmente, digamos, consideras el valor total en caja, pero tienes que irlo pagando, digamos, en algún minuto de la vida. O sea, esto no es tan lineal como que ya hayamos pagado a los chilenos 100 millones de dólares, porque eso no pasó. Pero incluso ese cálculo lo sacan mal. Entonces, como sacan ese cálculo mal, finalmente lo que termina ocurriendo es que Pardo se equivoca incluso en el cálculo que lo perjudica. Oye, perdón, pero Rorrito, el otro día me retaron porque pusimos Pardo en vez de Pardo, porque metí mal la W. No, Pardo es el candidato a diputado de Renovación Nacional por el distrito de Lucho Pardo. Que fue presidente de la Archi. Que probablemente va a terminar siendo electo. Después dice que somos el programa de los fachos. No, que estamos haciendo. No, sí, lo entiendo. Gran tipo Lucho Pardo. Sí, lo de el ex ministro Pardo fue bien interesante porque hoy, por ejemplo, hubo voces como la de Jaime Quintana, por ejemplo, que súper claro al decir que a él le aparecía como presidente del PPD. Creo que comete un error porque eventualmente él podría ser podría ser juez en la segunda instancia de la acusación. Claro. Que Quintana dice que ya el costo político está pagado y que esto es innecesario. Y de ahí hasta el Partido Comunista con una cosa que ha sido como súper contradictoria. En un momento Lautaro Carmona dijo, mira, yo no me cierro a la acusación constitucional contra Pardo. O sea, espérate, solo un guiñito respecto a eso. La primera persona que hace una cuña en contra de Diego Pardo se llama Carol Aida Cariola. Claro. Entonces,
desde el Partido Comunista parece que se la tenían un tanto jurada. Ya, pero después Jara dice que sí, que no, que el partido no. Entonces, uno no entiende. ¿Hasta qué punto está la transversalidad en esto, Álvaro? Yo creo dos cosas. Primero, a mí me encanta hacer memoria, especialmente ahí nos ve gente muy joven y todo. Diego Pardo, cuando estaba a cargo de espacio público, se mandó 3 temas que yo creo que son bonitos de ver cómo envejecieron. El primero, culpaba al gobierno de esconder los muertos en la pandemia. Una de las gestiones de pandemia mejor evaluadas en el mundo, donde finalmente se dieron cuenta que efectivamente sobreestimaron a los muertos. O sea, fueron menos de lo que realmente tuvo que hacer. Y Pardo ahí con el Ministerio de Salud se portó muy mal, muy mal. Él fue uno de los como varios, temas, sí. El otro también empujaron bastante el tema de las reformas políticas, está Eduardo Engel y otro, y a poco se les cobra gran parte de la responsabilidad de las pymes políticas y el tema de financiamiento hoy día de los partidos, que estuvo basado en el caso Sokimich, fue impulsado por los que están hoy en día en espacio público. También se les cobra poco. Eso, a Engel, a Juan José Soto, a esta increíble. gente, digamos, sí. O sea, de hecho, buena parte del caso Sokimich, que le vamos a dar una vueltecita más adelante, Está asociado a eso. está asociado a eso. Está Matías Ramírez, Por Sí, Mauricio Daza, Ciudadano Inteligente. que no nos ser. Y el tercer punto, que tampoco se le cobran a Pardo, uno de los grandes detractores de las expulsiones de migrantes era espacio público. O sea, ahí tenían varios directores donde decían que no había ninguna relación entre ingreso clandestino y delito, que la migración era solo fantástica para el país. Ellos, muy cercanos también al servicio jesuita, pusieron recursos de amparo, ayudaron y fomentaron un poco el descontrol migratorio. Entonces, después que de toda esa jugada ante el gobierno, llega un tipo que ni siquiera sabe sumar el IPC 2 veces y que estuvo harto tiempo en el Ministerio de Energía, más de lo que debería, yo creo que era inevitable que eventualmente le quisieran pasar la cuenta, porque de haber sido top 3 de los ministros que estaba más gratis en el gabinete, Sí. junto con Montt y un par más. Yo escuché que, de hecho, en el Frente Amplio no cayó bien este tema de la acusación constitucional y que incluso llegaron a decir, bueno, si se cae Pardo, que caiga Monte. Estaban en esa. Bueno, está bien. Eso te habla un poco del clima interno que hay dentro del oficialismo. Pero la pregunta que muchos se han hecho tiene que ver un poco con si esto va a tener un rebote en el tema electoral. En el hecho que, por ejemplo, que Jara se haya abierto a la posibilidad de una acusación constitucional contra Pardo, pensando en que este es un tema que golpea directamente al bolsillo de la gente y negarse a sancionar a un ministro que comete este tipo de errores y que terminan golpeando directamente al bolsillo de la gente, negarse a eso se vería muy mal. Puede ser una conjetura que va totalmente contrario a lo que yo quisiera. Le va a pegar 0 a Jara. 0,00. Y la razón es simple, porque el gobierno ha tomado tal distancia de Jara, apoyándose a sí mismo y transformándose en la contrapartida de José Antonio Kast, que la verdad de las cosas, lo que ocurra con Jara es bien irrelevante. Jara puede decir una misa completa y no va a alterar su situación. Entonces, al final del día, la posición de Jara en esto, irónicamente, porque es la que podría eventualmente incluso ser presidente de la República, la posición de Jara es irrelevante para esto. Ahora, pero si es irrelevante, entonces, ¿qué consecuencia política puede traer eventualmente una aprobación de una acusación constitucional que escuché que podía darse, que está en el borde, que podría darse antes de la primera vuelta, pero que probablemente se vería se va a ver seguramente en segunda vuelta? Agrego una cosa adicional antes que Álvaro nos ilustre. Hay un tema en esto. Es la primera vez que yo tengo noción de que una acusación constitucional se produce de consumo, de acuerdo completo entre todas las bancadas opositoras. Sí, todas. sí. Era justamente el punto que iba a hacer. Perdón. Tener a los jefes de bancada de amarillos, demócratas, libertarios, social cristiano, yo creo que varios del Partido de la Gente, que incluso ahora compiten por otros cupos, o sea, radicales, XDC y otros, más los desafueros, que hoy día te baja el quórum, yo creo que es la primera acusación que tiene una alta probabilidad de pasar la Cámara. Veamos qué va a pasar en el Senado, otras condiciones, pero a mí me ha impresionado, y especialmente a esta altura, la soledad de Diego Pardo en su mismo gente del Frente Amplio. Sí. O sea, hoy día no lo defiende nadie. Ni el presidente lo defendió. No ha dicho nada, y son grandes amigos. Dicen que se fue, las malas lenguas del Palacio dicen de que se fue muy peleado el día que le pidieron la renuncia. Se fue muy enojado. Pero probablemente le iba buscando un respaldo y se encontró con un sobre azul. O sea, a tal punto, públicamente, en un punto de prensa que hizo el presidente a principios de semana, le preguntaron por la situación y bueno, los diputados tienen sus atribuciones y yo no me voy a meter en eso. No salió a defender a Pardo. O sea, la vocera que salió bien tibia, y sería. Pero el resto, el Frente Amplio... Dijo que era inconducente, Camila Vallejo. Pero no dijo que esto era mal. Sí.
Bueno. O sea, no, y no, que la potestad del Parlamento y otro, pero finalmente fue su ministro de Energía un gran tiempo y vimos varios temas, lo que pasó con Laura von Novenenab, vimos el tema del cada precio justo, que estuvo más Jackson que otras condiciones, vimos El apagón de febrero. El apagón de febrero, claro. Cuando empezaron a echarle la culpa a las empresas y ni siquiera se hicieron cargo de las cuadrillas para limpiar los árboles. Yo creo que bien sacado Pardo, ahí se me ocurren al menos 4 o 5 más que deberían salir rápido, pero a esta altura Pero ya convengamos de que Pardo probablemente, si no está aparte de estar en el top 3 de los ministros pedidos, sí. uno debería encontrarlo también dentro del top 3 de aquellos que nosotros en algún minuto denominábamos estudiantes en práctica. Totalmente. Pues claramente el tipo no tenía las competencias adecuadas para el cargo. O sea, no solamente desde lo técnico, tampoco desde lo político. Entonces, si no tienes competencias técnicas y no tienes competencias políticas, ¿qué estás haciendo de ministro? Oye, lo único, solo para armar un poco de polémica, así que me disculpa desde ya, las declaraciones de otro que yo considero que una transición de la academia a el ejecutivo fue horrible. Cordero, con sus declaraciones del tema de los celulares en la cárcel, ha sido vergonzoso. No escuché. Lo dijo en la mañana Lo dijo en la mañana. En Televisa Radio. No, en la práctica dijo que estaba bien que los presos ocupaban teléfonos porque eso les daba más información. ¿En serio? No, increíble. No, o sea, Espérate, yo tuve el honor de trabajar el año sí, pues 2012 usted acá en con Gendarmería. Gendarmería. Después me tocó trabajar con Gendarmes, digamos, la Asociación de Funcionarios de Gendarmería. Y lo único que puedo decir respecto a esto es que el ministro no tiene idea de lo que está hablando. Totalmente de acuerdo. Evidentemente las mayores estafas, de hecho, más o menos incluso... Fíjate que... Hay memes de le estamos llamando al Banco Estado. No, pero incluso te puedo decir más. No es difícil codificar cuáles delitos se cometen en qué parte. Les va a contar una historia... Pero, perdón, ¿no es el ministro que se trajo unos bloqueadores de Eso es celulares israelíes? Que de eso hablaba. De los bloqueadores israelíes que se supone que inhiben señal. O sea, el gran problema que existen con los inhibidores de señales tradicionales es que te inhiben todo a la redonda. Por lo tanto, si yo soy vecino en Rondizoni, no puedo pescar mi teléfono. Eso, el año 2012, cuando se trató de implementar en el gobierno del presidente Piñera, se trató de implementar este sistema y el gran problema era que generaba una especie como de domo. Los tribunales no tenían Claro, teléfono, lo que lo encuentro gracioso. Pero... Exactamente, digamos, era irónico porque no tenías cómo comunicarte con la cárcel. Bueno, el problema es que estas tecnologías nuevas, que son carísimas y se implementaron mientras él era subsecretario de Justicia, al parecer no funcionaron. Porque se suponía que lo que pretendían estos sistemas israelíes, muy tecnológicos, muy sofisticados, era de que detectaban cuando un teléfono se prendía e inmediatamente lo detectaba y lo inhibía. En lugar de hacer una especie de domo, lo que hacía era actuar sobre la señal. Entonces que hoy día Cordero diga esto, la verdad de las cosas es entre ridículo, risible y enojoso. Fíjate que es bueno el pie que me da Álvaro, porque la semana también está marcada por los cuestionamientos a Gendarmería y a la justicia. Primero, lo de Gendarmería, después de las imágenes que vimos de los reos, de los delincuentes que asesinaron a este muchacho, este chico que iba en el furgón en la semana en Recoleta, este choque la coordinación, tremendo que enlutó a medio país. Y claro, hubo varias cosas sorprendentes. Primero, que estos personajes tenían un prontuario realmente insólito. Y uno dice, bueno, ¿cómo esta gente está libre? Primer cuestionamiento de la justicia de el temita de la puerta giratoria. Y después, que aparezcan los compañeros de celda grabando, haciendo un live desde la cárcel para tirarle, para intentar quemarlo, cosa que me da mucha risa, porque uno dice, oh, loco, fíjate que los delincuentes tienen moral en la cárcel. Sí, pues no, En los la asesinos cárcel de niños y los violadores son... No, pero en la cárcel tienen moral, afuera no. Sí. Entonces uno dice, bueno, esto es la cueca en pelota. O sea, estamos hablando de una justicia que permite una circulación permanente de delincuentes y da la impresión que la reincidencia no importa. Y en las cárceles ahí es básicamente el gobierno de nadie. Hay dos cosas. Uno, bueno, muchos de ellos llaman irse a la playa, irse a la cárcel. Y por ejemplo, en Venezuela, el Tren de Aragua operaba en la cárcel de Tocorón. Y acá hoy en día tú tienes más de 3.000 presos venezolanos en las cárceles chilenas, 52% de los presos en Tarapacá, donde casi que lo ocupan de oficina. Entonces, que diga Cordero que sacan información, entonces yo tengo dos preguntas. Uno, ¿deja que se cometan delitos para tener más información? O sea, eso es muy grave lo que está diciendo. Y segundo, que la información que ha hecho con ella, porque yo no he visto querella o presentaciones nuevas. O sea, de hecho, sí, por eso debe tener información de los primos de Giorgio Jackson que se metieron al Ministerio de Desarrollo Social. Rayos. No, yo solo quería pregunto, dentro de inocencia. Nuestro gran amigo Aldo Duque Santos, a quien yo aprecio mucho, tiene súper claro y muy claro cuál es el mapeo de dónde se cometen determinados tipos de delitos informáticos o telefónicos, Sí, porque le tocó experiencia profesional. Y es curioso, si de una persona que hoy día es candidato a diputado, pero que ha ejercido como abogado durante todo el tiempo, tiene ese mapeo, entonces ¿por qué diablos el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Seguridad Pública no tiene ese mapeo?
Tengo la misma duda. Es raro. Pero no es ¿cierto? difícil, ¿verdad? Es tan anecdótico como en algún minuto yo le pregunté por una situación X que había ocurrido a Aldo. Aldo me dice, no, eso debe haber sido por el módulo 6 de la cárcel de Valparaíso. O sea, si Aldo tiene esa información, que no debe ser tan difícil de acceder, entonces ¿por qué el gobierno no la tiene? Sí, insisto, es muy curioso. Y bueno, hay propuestas y hay cosas que se han discutido encima respecto de la actuación de los jueces y la actuación de la fiscalía. Por ejemplo, todo el tema del cuestionamiento bien transversal respecto al garantismo de los tribunales ha sido, puesto arriba de la mesa hace muchísimo tiempo. Claro. Y no sé si hay un afán de avanzar hacia una reforma que también dé la sensación de que estas cosas no pueden pasar. O sea, vuelvo a decir, uno de los dos asesinos de este niño iba con cocaína hasta las cejas, y uno miraba la cantidad de delitos cometidos con anterioridad y se pone, bueno, este tipo cómo está en la calle y cuántos como él están en la calle hoy día. Mira, hay harto que hablar respecto de eso porque el Ministerio Público ha estado en la palestra en estos días por esta razón, por la que tú estás mencionando, y también por el caso Sokimich. Sí. Sokimich Penta, esta es la vertiente de Sokimich en realidad. Y da cuenta de que efectivamente se hace indispensable hacer una reforma de la reforma. O sea, yo sé que suena que ya un cliché, porque todos venimos diciendo eso hace rato. La reforma procesal penal, digamos que fue el chiche, el de Soledad Alvear en su minuto, del gobierno del presidente Lago, y efectivamente tenía mucho sentido cuando se hizo, porque veníamos de una justicia que tenía rasgos de corrupción altos, que tenía severos problemas de garantías procesales del debido proceso. Del juez que era juez y parte. Juez y parte literalmente. De hecho, era un derecho de actuario, digamos. Y tú sabías que si el expediente no estaba arriba de la mesa era porque probablemente había entrado metálico, digamos, o billete. Entonces, claro, esto es mucho más transparente, tiene muchos más procedimientos justos, pero estaba contemplado por un sistema que, en la práctica, tenía un objetivo, que era que el 3% de las causas terminaban en sentencia. O sea, el 97% tenía otras salidas alternativas. El problema está, y lo hemos ido constatando, que es que el sistema completo está colapsado, pero muy colapsado. Primero porque el número de fiscales no es suficiente. O sea, tienes una cantidad de fiscales hoy insuficiente para las necesidades. Cada uno de los fiscales está viendo 600 o 800 causas. Sí, es imposible. ¿Cuántos fiscales deberían existir para estar, digamos, neteados? Por lo menos el doble. Piensa tú que yo soy capaz de revisar, no sé, pues, en mi práctica yo llevé 150 causas y estaba colapsado. Cada fiscal lleva 800. No, Bueno, imposible. Sigamos un paso más adelante. Cuando terminas el filtro del fiscal, tienes que pasar al tribunal. Los tribunales están con un nivel de retraso horroroso. O sea, lo que hemos visto de la sentencia del caso Longueira, Marco Enrique Ominami, que van a dictar la sentencia del veredicto que dieron. ¿En 10 meses más? En 10 meses más. Y que está dentro de los plazos legales por la cantidad de fojas del expediente. O sea, hacen una crítica por los 10, 11 años que dura todo el procedimiento y se van a tomar 10 meses para escriturar la sentencia. Uno de los abogados querellantes decía que además la jueza se había tomado cerca de 5 semanas de licencia, cosa que es absolutamente legal y válido, está bien, digamos. Pero no tienes jueces de reemplazo tampoco para esas situaciones, y tampoco es justo, tampoco es lógico que puedan haber reemplazos para jueces que están en audiencia que ya se están tomando. Entonces tenemos un sistema de persecución que está muy lento, tenemos un sistema judicial, ya prefiero ni contarle los dramas de los temas laborales. Si tú presentas una demanda hoy día, tu audiencia preparatoria va a ser en 8 meses más, tu audiencia de juicio va a ser en 20 meses más. Por eso llegan a acuerdo. Y por eso tú llegas de acuerdo como me tocó hoy día en la mañana. Al final te raya el juicio. Sí. Entonces, por eso tenemos un sistema que está colapsado. Entonces, nada extraño es que eventualmente incluso Carabineros y la PDI estén haciendo bien su trabajo, pero que eso no tenga un correlato directo a terminar. Súmale a eso un último factor, y ustedes también lo manejan, y con esto ya no hablo más respecto al tema. Gendarmería está colapsada. Tenemos un colapso, tenemos cerca de 67.000 personas, 63.000 internos hoy día en cárceles con capacidad para 47.000. Hay penales como Santiago 1 que tienen el doble de su capacidad instalada, lo que significa que tenemos una cantidad de prisiones preventivas enormes que, como se extienden mucho los juicios, finalmente terminan siendo casi condenatorias. Entonces, estamos en el peor de los mundos, y aquí tenemos que ponernos colorados una vez. O le metemos lucas en serio, o vamos a caer en el típico populismo penal que plantean algunos de es que vamos a cerrar todas las fronteras, es que vamos a meterlos a todos a la cárcel. Ya, pero ok, los metí a la cárcel y nos faltan por lo menos 4 cárceles. En eso el Mateo ha sido implacable. Faltan por lo menos 4 cárceles que hay que construirlas ahora, ya, dentro de 2 años.
Siempre he pensado yo en la cárcel container. La de como- modular, sí. Sí. Yo tengo otra propuesta ahí complementaria. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Marcelo. Hace muy poco, creo que a fines del mes pasado, se superaron los 10.000 presos privados de libertad en las cárceles chilenas. 10.000 presos, de los cuales el 80% son de 3 nacionalidades: Ah, sí. Venezuela, Colombia y Bolivia. Tú tienes el Tratado de Estrasburgo, tienes la Convención Interamericana para traslado a prisionero, donde tú podrías sacar más o menos al 80% de estos presos que cumplan la pena en su país o en un tercer país. En porque forma Venezuela- administrativa, ni siquiera. Exactamente. Claro. Entonces, es más barato, le voy a decir, y es más seguro para Chile que algunos presos de alta peligrosidad venezolana, uno negocie con El Salvador o con Trinidad y Tobago o con otro, a que se queden acá. Y con eso liberáis 8.000 presos. ¿Sabes cuántos presos ha sacado el Ministerio de Justicia cuando estaba Cordero y después el actual ministro? 0. No hay ningún, No hay ningún expulsado en sustitución de pena. ¿Ya? O sea, perdón, en cumplir la pena de país de origen. Cumplimiento, digamos, alternativo en otro lado. Entonces, bajo esas condiciones, tú dices, ¿qué pasa? Y después, otra cosa que a la gente se le olvida, el actual ministro de Justicia fue el abogado que llevó la ley de migración al Tribunal Constitucional para evitar las expulsiones. Entonces, finalmente, ¿cuál es lo que querí? Y por eso también la polémica que hubo con Jara, que propuso que extranjero que es condenado por tráfico de drogas se le paga el pasaje de vuelta a su Nunca país. lo aclaró eso, ¿no? Sí, dijo que le parecía bien. Dijo que le parecía bien. Sí. Sí, lo dijo, después dijo, no, ¿qué tiene? Es mejor. Y no lo justificó, así la tiró nomás. No, una locura. Notable. No, la falta de calle, weón, que es increíble, weón. A mí me asusta profundamente que gran parte, bueno, es parte de la demagogia, digamos, al final del día, la demagogia electoral, pero la cantidad de afirmaciones que hemos escuchado nosotros en esta campaña del voleo, yo creo que sobrepasa con creces las que habíamos escuchado en campañas anteriores. ¿Sí te parece? Yo creo que esta campaña ha sido particularmente más demagógica que las campañas muy demagógicas de periodos anteriores. No, Sí. y el manejo de números y todo, algunos se los sacan así. A los 6.000 millones de dólares, ponte tú, de recorte fiscal en 18 meses, es una No, grosería. pasaron a 21.000 en el siglo completo, fue lo que dijo el abogado Quiro en algún momento. No, pero- O sea, el economista Quiro. De 6.000 a 21.000. Sí, él habló finalmente de 21.000. Matei con suerte ya ha planteado la alternativa de 8.000 millones. Bueno, ¿no? Johannes Kaiser está planteando 15.000. 15.000. 15.000. Ya, pero es que entonces te ha puesto en el. Ahora, es curioso. en la feria, porque- digamos. no, pero no es una feria de números, porque es interesante. Porque uno, a ver, si uno lo quiere mirar desde la perspectiva de la oposición en líneas generales, sus 3 principales candidatos dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer un recorte al Estado. Ya está bien. Ya, vaya para acá. Sí. Lo que tú ves es que, por ejemplo, la candidata que aparentemente va apuntando a la encuesta, que ya dejar, dice, no, mantengamos esta cuestión como está, po. Bueno, pues este gobierno ha promovido la contratación en forma masiva, efectivo, ha propiciado el aumento, digamos, de programas que no tienen probablemente justificación, en algunos casos, y en otros casos ha sido el beneficiario, de alguna forma, del traspaso de programas de las municipalidades al gobierno central. Sí, bueno, hoy día también se la noticia del fondo que se ganó la pareja de la ministra de Cultura, un fondo millonario también para hacer documental y cosas del estilo, y tú decís que no tienen plata para atender la urgencia en el hospital de Iquique, entonces al final tú decís, ¿cuál es la prioridad? Y el presupuesto que más crece lejos para el último año es Ministerio de Culturas y Casas de la Memoria. Oye, y quiero que me aclaren una cosa. Yo escuché ayer, decito, yo estudié la Constitución hace muchos años, no la La de vuelto. 1925. No, claro, la de 1833. Claro. No, que en caso que, porque estamos en proceso del presupuesto 2026, ¿Sí? si el presupuesto ¿No has aprobado? no es aprobado, rige el que El presenta el original. Ejecutivo. Sí, Sí pues, es. eso viene desde 1891, después de la. Pero otra no reunión de es, hace no años. es el que no es el presupuesto del año anterior. No, el proyecto del Ejecutivo. Sí. Así tal No, cual. pero, cabal, una pequeña precisión. Lo que pueden hacer los parlamentarios, cabal, si tú no lo apruebas en general, queda lo que se envió. Pero lo que muchas veces se hace es que se aprueba, pero que la glosa es de 1.000 pesos. Entonces con eso no dejan nada. Ah, claro, sí. Que fue un poco la amenaza que hizo el actual gobierno en tema de carabineros. Dijeron, vamos a bajar el presupuesto de carabineros en 1.000 pesos. Igual, cuando tú lo apruebas en 1.000 pesos, la plata extra que te queda va a tesorería, entonces la pueden reasignar. Pero yo también creo que, por ejemplo, hacer reajustes o disminuciones presupuestarias sin haber pasado al menos por 2 periodos de discusión de presupuesto en el Congreso es prácticamente imposible. Sí, verdad. Esto es un tema. Mira, voy a ir a la pausa porque, insisto, estamos en la ¿Ya? recta. Sí, ¿En serio? ya estamos en la recta Mucho. final de la elección, de la elección en general. Al regreso de la pausa, Álvaro Belolio tiene desplegado su computador, tiene todo. Mire, vamos a ir viendo cómo viene la elección parlamentaria, de la cual se habla poco. Sí. Vamos a, obviamente, a tocar cómo viene la elección presidencial también, porque hay novedades, han salido encuestas en las últimas horas. Así que vamos a ir a la pausa, no sin Han antes habido salidas del closet.
Sí, también. Sí, hoy día. La de Jaime Parada, ex Jaime concejal. Que además es muy amigo de Evelyn Matei. Sí, claro. Fue un buen concejal. Sí, sí. Bueno, les quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal de aire de TEDx, momento de pausa comercial. Nosotros seguimos con Marcelo Brunet, con Álvaro Belolio, nuestro Se Tenía que Decir de día viernes. Por supuesto, volvido. Estamos de vuelta. Hemos volvido. Estamos, por supuesto, ustedes ya lo saben, en nuestro canal de YouTube, para que nos pongan un like, para que comenten, para que lo compartan, en fin, todo eso. Y les habíamos prometido para este segmento algo de lo que se ha conversado poco, que es respecto de la elección parlamentaria, que es tan, o no sé si es más importante, pero es extremadamente importante, más allá del valor que le han dado. Yo, antes de meterme en eso, quiero preguntarles por la elección presidencial. Salió hoy día una encuesta feedback, claro, que instala a Johannes Kaiser por sobre Evelyn Matei en una diferencia muy pequeña, con Jonet Jara arriba, con Kast bajando. En la semana se habló mucho de la tesis del triple empate, de Mayol. que era la encuesta 20-20-20. 20-20-20, que es lo que decía Mayol y que podía ser una definición de infarto. ¿Qué te parece esa tesis? ¿Tiene asidero o no, Loro? A mí me gusta, soy bien nerd para el tema metodológico. Mayor es mucho más cualitativo que cuantitativo. Sí. Él trabaja una lógica más de panel, más de como análisis semiótico, más de percepción. Sí. Y se va ajustando, y lo que sí, y ahí entramos al detalle, sí me da que he visto un crecimiento mayor en las parlamentarias de libertarios, que un voto netamente de lista, pero principalmente con respecto a republicanos. O sea, ahí me da que hay al menos 5 o 6 libertarios que yo consideraba que no tenían opción de salir, que ahora están compitiendo, Mira. y de esos la gran mayoría le quita el cupo a republicanos. Ah, Entonces, el trade-off es especialmente Kast-Kaiser, por así decirlo. Y por eso creo que además la declaración de José Antonio Kast, cuando dice como casi que señor Boric está avisado, apunta un poco al mundo Kaiser. al mundo Kaiser. El mundo más Bueno, eso hombre. explica también algunas reacciones de varias cuentas en Twitter de republicanos que básicamente se orientaron ahora a golpear a Johannes Kaiser. La minuta ya no está referida a Matei, no está referida claro. a los derechistas cobardes como uno. No, está bien, pero a lo que voy es que cambia. No se ría. Este es uno de esos. Bueno, Ahí tenemos. este se cambió. Ahí ¿Ah? tenía un bot. Ya, pero da la impresión que, a ver, por lo menos todo lo que yo he escuchado, se lo escuché a Juan Pablo Lavín esta semana, se lo escuché a Mayol, Sí. todos indican de que de alguna manera el que está subiendo es Johannes Kaiser y está subiendo contra la mayoría que tiene José Antonio Kast. Entonces, a lo mejor en ese juego, lo que decía Mayol, ser el jamón del sándwich, podía eventualmente Acá. producirse este triple empate. Esto es un Yo no sé- comentario absolutamente cualitativo y no cuantitativo. Acá se le está pasando la cuenta a dos cosas. Lo primero, un problema de base. Cuando tú logras mantener ocultas tus posturas por un rato largo, tarde o temprano terminan aflorando. Es inevitable. Entonces, como Kast no quiere tomar definición en ciertos temas, le aparece un bus de Kaiser, literal, que está recorriendo todo Chile Sí. con su señora al que lado. está hablando de eso. Claro, con su señora al lado, hablando de eso, con una guagua pequeña, digamos, en brazos, una familia, digamos, ideal, una cosa bien armada, versus, digamos, el silencio respecto al candidato que normalmente solía ocupar ese espacio. Y segundo, como Kast tiene que empezar a cuidar cada una de las cosas que dice, porque esto es igual que lo hemos hablado, es como en el ciclismo. Cuando estáis Sí, mucho po. rato en la punta, te cansáis y empezáis a correr el riesgo de que el viento empiece a jugarte en contra. Kast está mucho rato en punta. Cuando subió... Bueno, subió- le pasó a Matei Claro, también cuando- durante mucho tiempo. Exacto, pero Kast subió muy antes y muy pronto. Entonces empieza a recibir todo el viento en contra. Y este viento en contra que recibe lo obliga a moderar sus posturas, a no decir mucho. Cuando no dice mucho, empieza a aparecer Kaiser con un discurso mucho más consistente, a decir las cosas que solía decir Kast. Y entonces eso resulta mucho más atractivo para el votante tradicional de Kast, resulta más atractivo pasarse a Kaiser. Entonces no pierde Matei. Matei empieza a capitalizar por otro lado. Sí. Kaiser le empieza a comer votos a Kast. Entonces la tesis del 20-20-20 empieza a resultar bastante plausible. ¿Te parece que tiene Bastante asidero? lógica. Porque claro. Yo hubiera preferido otra lógica, hubiera preferido que dos de derecha pasaran a segunda vuelta.
Pero todo Claro. tiene que ver de que al final Jara está en una Bueno, en posición eso, de que no baja mucho. los debates van a ser de concha importantes. Quedan 3 balas de aquí a la primera vuelta. La primera se agota el domingo, el debate en Canal 13, después viene el debate de la Arche el 4, Sí. y después viene el debate de Anatel, que es el Anatel. 10. Como que, curiosamente siempre se ha hablado que los debates influyen mucho en el indeciso, no sabe, no responde, pero hoy en día yo creo que los indecisos, no sabe, no responde, no hay muchos. Y la movilidad entre candidatos va a ser bien relevante. O sea, yo creo que veo dos cosas. Uno, Kaiser y Kast, la diferencia son casi directas. Y ojo, también hay un voto del partido de la gente que se va con Kaiser por la novedad. ¿Qué es lo que uno Sí, entiende sí. también que fue lo que fue a hacer Johannes Kaiser yendo al norte? También. Al norte. Sí, claro. Él fue precisamente a buscar el voto de Franco Parisi. Ujú. Entonces, y Franco Parisi baja, cosa que no me complica, pero, Sí, claro. pero ojalá que ese claramente hubiera ido para voto más centrista, más de Chile Vamos, pero, Ujú. pero ocurre. Y lo segundo también tiene que ver con... y hoy día, de hecho, tuve un seminario, estaba Pepe Out, y él hablaba de que el voto no declarado, el voto oculto, por así decirlo, de ex concertación, puede ayudar un poco a Matei. ¿Cuánto sea ese? No tengo idea, porque no No, conozco está ni- cuantificado eso. no conozco ningún candidato que no diga el voto oculto, pero más allá Claro. de eso, va a ser relevante. O sea, hoy día está muy huérfano La el centro izquierda, Sí. más la concertación técnica. Y hoy día sale grandes profesionales técnicos, en René Cortázar y varios más, apoyando a Matei. Sí. Ahora, el hecho que, a ver, el hecho que Kaiser esté subiendo, como que la tendencia va hacia allá. Sí. Eso va probablemente a alertar a mucha gente. Oye, a lo mejor no va a ser Kaiser que va a pasar a segunda vuelta, a lo mejor va a pasar Kaiser a segunda vuelta. Y si Kaiser pasa a segunda vuelta, quizá el escenario de mucha gente que le teme a ese núcleo político puede ser mayor. Entonces, a lo mejor puede producirse otro desbarajuste de claro. gente que ya sabes que hagamos todo lo posible para meter a alguien más moderado a la segunda vuelta. Estos 3 años, estos 3 días, estas 3 semanas van a terminar siendo 300 semanas. O sea, es muy interminable. Porque suben y bajan muy fácilmente. Además, Hay mucho trama, sí. y hay un 30% de gente. Las encuestas normalmente suelen hablar de no sabe, no responde. Yo diría que tendría que haber una tercera frase. No le importa. Ujú. No le importa a ese 30% de gente que no votaba. ¿Quién sabe por quién van a Sí, es terminar que esa es la votando? pregunta. El votante obligado, la única encuesta que hace la diferenciación La entre UDD. votante habitual y votante obligado es la que hace UDD. Juan Pablo Lavín, la de la UDD. Ujú. Yo lo escuchaba el otro día en una entrevista en Tele 13 Radio donde él decía que había un porcentaje importante de la gente que estaba en ese núcleo que votaba derecha, que de hecho votaba derecha, Sí. porque el porcentaje de votaba izquierda era muy pequeño, pero que también era muy volátil. No, y además, de para hacerlo oferta. aún más difícil, tení voto voluntario para migrantes, que son cerca de 800.000 en el padrón. Entonces, ¿cuántos de Sí. ellos van a votar? ¿Cómo se movilizan? Está metodológicamente muy difícil medir esta encuesta. Hay varios analistas que 100% guata. Yo me comprometo a venir a TVX un par de días después de la elección y que revisemos uno a uno encuesta y analistas. Ah, A me ver cómo encanta está. eso. Me encanta eso, comparar, me sí. encanta. Ahora, Álvaro decía Bueno, vamos a que llevar con varias sorpresas. tengo la impresión. Álvaro decía que en el modelo que tiene, él vio un ascenso del voto Kaiser que tiene una relación con el voto de eventualmente que podría tener el Partido Nacional Libertario. Claro, a mí, dos cosas. Uno, ya estando ya de lleno, el conglomerado de derecha con más diputados en Chile en el próximo periodo, sin lugar a dudas, va a ser Chile Vamos más demócrata, incluso hay un amarillo que me da. Ya, Pero eso va a ser. Esto Ya. es consistente con lo que ya dijo Holster y con lo que también había señalado Silla Caliente. Digamos Pero que son entiendo los que dos Jorge lo que antecedentes hacía era una proyección. Una Sí, proyección. hace Sobre pero sobre la base de antecedentes de elecciones anteriores. Claro, el único problema que en general tiene Silla Caliente al Holster es que no considera, desde mi perspectiva, que no consideran bien el trasvasije de Pamela Giles desde Acción Humanista o Al el Partido PDG. Humanista al PDG. Entonces, usualmente tienden a subestimar un poquito el PDG. Ujú. Yo creo que el PDG, por ejemplo, el distrito 2 se va a sacar al menos 2. Yo creo que entra la abuela y no sé si la Santa París o el abuelo, pero ahí hay un Sí. cambio. Ya. Pero UDI más RN más Evópoli Sí. deberían ser más que el pacto completo de republicanos con libertarios y social cristiano. Entonces eso es bueno aclararlo, Ujú. porque finalmente quienes van a tener el manejo del Congreso va a ser Chile Vamos. Claro. Entonces eso es súper relevante O sea, entenderlo. Ahí está la negociada. Ya, perfecto. Entonces, lo que te dan tus números es que Chile Vamos, respecto del pacto de republicanos, social cristianos, libertarios, va a tener una preeminencia. Yo vi algunas proyecciones que los ponían muy cerca, sí. Sí, a algunos y les pregunté por qué los ponían tan cerca, se habían visto encuestas y me dijeron que no tenían encuesta. Ya, Lo que es muy Ok. legítimo. ya. Entonces, no es un tema, o sea, tú dices que existe La mayoría republicana entonces no va a ser tal.
O sea, en general... debiesen doblar o triplicar lo que tienen hoy día. Claro, pero- Ya es un logro político muy importante. Lo que uno concebía, y que es lo que nos dijeron en algún minuto, digamos, de que estar asociado a cáncer a grito y plata, Claro, la una mayoría cosa. republicana parece que no va a ser Sí. tal. Yo creo dos cosas. Uno, mientras mayor la magnitud de distrito y menos desconocimiento, el voto de lista influye más. Entonces, hay republicanos en distritos grandes les va mejor. Claro. Cuando son distritos más pequeños, ahí importa mucho más el candidato y no les va tan bien. Y uno Claro. puede ver la última municipal o de gobernadores. No les fue muy bien en ese tema. Ujú. Pero cuando eran magnitudes grandes o elecciones de segundo orden, por así decirlo, entonces concejales o consejeros regionales, ahí les fue muy bien. Entonces, mi estimación más o menos es que la lista de republicanos, social cristiano libertario, debería sacar entre 32 y 39. Ujú. Ya. Es una muy buena votación. O sea, es una muy buena votación. Hoy día, mejor. hoy día tienen bastante menos que eso. Son como 20, 20 y algo, tantos. Sí. creo. O sea, debería haber un aumento un relevante. aumento importante. Claro. La lista de URN, Bópoli, Demócratas y Amarillo, si se quiere sumar, según mi estimación, debería ser entre 42 y 50, Ujú. que es bastante más optimista que Pepe Out y otro, así que ahí se las cobro. Vamos a ver. Pero es más pesimista respecto a lo que había dicho Anholzer. Es que Anholzer Alfonso decía que tenía 90 sin partido de la gente, yo lo veo muy difícil eso. Ya. Ujú. Yo quiero partido de la gente porque no lo cuento mucho como la derecha Es porque es que- difícil evaluarlo. O sea, uno lo puede considerar dentro del marco de lo que hoy día es la oposición, pero, claro, pero el abuelo y la abuela frente a un gobierno. claro, son digamos, oposición a Matei, este de Cast. gobierno, pero Claro. frente a un gobierno de Un go- Cast, un un gobierno de gobierno de Matei, Matei, un gobierno de- un también. gobierno de Kaiser, no sabes. Claro, también va a ser oposición Sí, po. seguramente. y me va a ganar entre 3 y 5, así que sacamos un promedio de 4. Y la izquierda oficialista, por así decirlo, la lista grande, debería sacar entre unos 55, 60. Y la segunda deja en un tercio, izquierda, más o menos, claro, claro. probablemente unos 5. Mira, yo pregunté en el PDG y me ¿Ya? dijeron que ellos estaban muy optimistas respecto de 4 nombres. Sí, Ya. Pamela Giles, Pablo Maltés, Javier Olivares, Juan Marcelo Ah, Valenzuela. mira cómo han ido bajando las expectativas. Franco Parisi estuvo en este querido canal, en un decía matinal. 15, 18, decía. Él hablaba de. Bueno, él hablaba los números de Parisi dice que está tercero y bueno, está bien. Yo te sumo un nombre. A ver. En el 8, Maipú, Colina, Estación Central, Dr. File. Podría entrar. A mí me da que entra. Pero Dr. File se quedó sin compañero de lista. Se bajó el... No se bajó, digamos, no, hubo un problema de inscripción de lista. Entonces ya, no- ok. Y yo creo que tiene una opción en el 6 o el 7, que es la quinta región, pero no te podría decir cuál de los dos. Ya. Ahí está más o menos definido y ahí tienen más peleas internas con izquierda, no sé, por ejemplo en el 6, el ex partido de la gente, Gaspar Rivas, compite por la ADC. Claro. Y ahí compite contra otro alcalde, va a haber un cambio, entonces hay cosas del estilo. Ya. Pero Perdón, yo me perdí en esto. Gaspar Rivas al final renunció a su vicepresidencia del Senado. no, sigue. Sí, no sigue. Y hoy día va por la democracia cristiana. Notable, llegará, Bueno, son llegará con cosas. Elmo, digamos. Partió en RN, pasó al PDG y terminó en la democracia cristiana. Sí, claro. La próxima elección, quién sabe, bueno, viendo si el salto, a lo mejor termina en el Partido Socialista. Con el ¿no? Partido Comunista. a lo Sí, mejor. bueno, ya. Entonces, a ti te da que, entonces, dentro de la oposición va a tener Chile Vamos una preeminencia de aproximadamente unos 10, 12 diputados respecto de la lista del Partido Nacional Libertario, los Socialistas Cristianos y Republicanos. Así es. Eso es lo que te da. Ya. Y tú tienes una. ¿Por qué me dices tú que hay un alza en el Nacional Libertario en esa disputa? En general, me dio que usualmente en los distritos impares, o sea, de magnitud de distrito impar, históricamente siempre fue un poco más cargado a la izquierda. Y ahora esa bisagra cambió hacia la derecha. Entonces, en el 5 es 3 de derecha, 2 de izquierda. Ya. Y en algunos que son más grandes en 7, de repente me daban que ciertas oportunidades en donde podían salir hasta 2 republicanos. Por ejemplo, el distrito 9, un distrito que es muy difícil. 9 es. El el de Recoleta, Jadwe, Independencia, Huacharea, el Jadwe. ex de Juan. Que ahí, perdón, Marcelo ayer me decía de la importancia de por qué, o sea, la importancia electoral de la no presencia de Daniel Jadwe. Sí. Porque la no presencia de Daniel Jadwe deja solo a Boris Barrera. Que va a salir. Claro, Pensemos que o sea, Boris Barrera siempre tenía pero una Boris votación Barrera muy no baja tiene- personal. Pero Boris Barrera no tiene el arrastre y la fuerza electoral que tiene Daniel Jadwe. No, o sea, la lista izquierda, y, sin perdón, Carlos Cariola. y Jadwe no va a poder salir a hacer casa a casa. Perdón. No. quise decir eso, Bueno, perdón. yo- No quise decir eso, perdón. Sigue en su casa y puede mandar video. O sea, Saludos, Daniel. No teniendo a Daniel Jadwe, no teniendo a Carlos Cariola, no teniendo a Mike Torsini, la lista izquierda puede bajar Claro. de 5 a 3. O sea, es un retroceso importante para ellos. Ujú. Quiero va a entrar Carlos Cuadrado, y creo que sí va a ser un aporte. Sí. Va a entrar alguien del Partido Comunista, alguien del Frente Amplio. Y sería.
Y por el otro lado, va a entrar Guille Ramírez, va a entrar uno adicional de Chile Vamos, Sí. por supuesto que sea. Yo- Y la duda tiene que ver con el séptimo cupo, porque va a entrar un republicano y esta mesa, que es incumbente, Claro. y el segundo cupo está bastante abierto. Que Entre podría ser libertarios. uno o una republicana o libertario. Ahí está compitiendo Exactamente. Javier, Ahí está, la Javier Rodríguez. Está la Javier Rodríguez, está la Maca García Huidobro. Está Karina García Huidobro. Renovación Nacional lleva a Aldo Duque. Aldo Duque. Que tiene una votación importante él por sí mismo. Ujú. Entonces, yo creo que probablemente el segundo cupo Chile Vamos a terminar siendo él. Y si la votación de él llega a ser muy alta, incluso puede terminar arrastrando a María Elena Barco. Ahora, interesante esto porque estamos hablando de un distrito marcadamente de izquierda Sí. y que va a cambiar de bisagra según los antecedentes Se nos, que tiene. se nos olvida también de que entiendo que va a la reelección también Eric Olivera. Eric Olivera. Eric Olivera, que que- esta vez va por demócrata. Claro, que ahí también la incumbencia podría ayudarla también a salir. El único tema es que no tiene compañera lista, y además la lista de Bópoli, que tiene muchos recursos económicos, por así decirlo. Ah, Ajá. claro, sí. Va Juan Ahí- Manuel Santa Cruz, el presidente. Ahí puede estar claro, y entiendo que ha habido mucha presión, digamos, de tanto de Felipe Cas como de Luciano Cruzco, que digamos trató de intervenir ahí fuertemente en selección. Ya, y el distrito 11, que también se ha hablado mucho del 11, porque el 11 es como el emblemático de la derecha. Sí. Yo he escuchado algunos que Las están Condes, Vitacura, muy Barnechea, excitados con la idea de un Peñalolén, 5-0. no, 6-0. 6-0, perdón, no 6-0. Desde mi punto de vista, imposible. Imposible. Matemáticamente imposible. Pedro No, de la Plaza matemáticamente. estaba diciendo eso. Pero No, o sea, no, y además eso asume que Republicano saca 3, lo que también es imposible. Ahí hay dos cosas. Uno, por primera vez en mucho tiempo, la derecha es competitiva en RN. O sea, es competitiva en RN, Peñalolén. Ya. Gracias a RN. Por Claudia Mora. Claro. Que ya Claudia Claudia Mora, Mora, sí. y los libertarios llevan también al otro candidato a alcalde, que es no Almendares. Alarcón. Carlos Alarcón. Entonces, que fue alcalde. te va a pasar que el voto en Peñalolén puede ser 50% derecha. Y eso en el 11 nunca había ocurrido. Así es. Entonces, es una buena oportunidad. Y eso le pega principalmente a Tomás Hirsch, que yo creo que no va a salir. Sí. Y la fuerza va a salir alguien del Frente Amplio que se llama o Isidora Alcalde o la Constanza Chonhaus. Ese es. Pero siempre el voto que ellos Y consideran. Rodrigo Retti, y a mí me mostraron encuestas donde Retti que está ahí pegando en el palo. No sé qué Capaz, tanto puede ser. Capaz, es probable. Pero efectivamente, el O sea, voto histórico Rodrigo de Retti que izquierda- está apostando un voto, digamos, de gente conservadora de derecha, que en el fondo es, mire, si no va a votar por la derecha, vote por mí. Claro. Pero Redding no es muy conservador. Desde mi perspectiva, Isidora Alcalde, que tiene más presencia en Las Condes, Sí. y Constanza, que es un poquito más transversal. La Constanza fue jefa de gabinete de Gabriel Sí, Boric, así tiene es. harta presencia. Fue elegida constituyente en Fue algún momento. constituyente. también. Por la derecha, yo creo que hay 4 seguros. Ujú. La UDI va a sacar un candidato sí o sí. Hay una buena lista ahí. Yo creo que hay una pelea bien fuerte entre la Connie Juve y Carlos Ward. Ward, efectivamente. A mi modo de entender, debería ganar la Connie. Ujú. Tienen ambos estrategias y personalidades distintas, pero yo creo, o sea, hay uno seguro. RN seguro va a sacar uno. Sí. Yo creo que es Diego Chalpen, pero... Lo que no significa sé, ¿no? recuperar uno, porque la Cata del Real, que estaba en el cupo de Renovación Nacional, hoy día están republicanos. Claro, totalmente. Entonces, ahí tenéis 2. Por parte republicano, llevan 2 incumbentes que no deberían tener problemas. Del Real y Que- Araya. Exactamente. Ya tenéis 5. Y el Sí. sexto cupo es cualquier cosa. Y ahí creo que se puede meter un libertario o, por supuesto, Pancho Undurraga. Ya, o sea, puede pasar, que el otro incumbente que también forma parte de. O eventualmente pudiera darse también de que, por ejemplo, digamos, claro, libertario podría ser Alarcón, Mm. o eventualmente Alarcón O'Reilly. o eventualmente la suma de los votos Chalper-Claudia Mora terminen dando de que Renovación termine sacando canasta Oye, completa. y el oficialismo cómo está en esta historia? El oficialismo, la lista... Porque ahí también Sí. tenía una pelea por la supremacía. Pues tenía el lote, el socialismo democrático versus Frente Amplio y Partido Comunista. Sí. Y en esa lucha de hegemonía, ¿cómo va la cosa? Voy a decir otra cosa polémica también acá. En mi análisis, Ujú. de los 20 y tantos partidos, solo 7 van a sacar más de 5 diputados. Por lo tanto, en un régimen normal, solo 7 sobreviven. Exactamente. Que tiene que Mira. ver Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, RN, UDI, UDI. Republicanos y Libertarios. Y hay algunos que están pegando en el palo. Están sacando Entiéndase, 4. Evópoli, por entre 3 y ejemplo. 6. Claro. Evópoli, la DC, Demócrata. PPD, Demócrata, unos que están medio justitos. La DC tiene una expectativa de sacar 10 a 11 No, diputados. ni una opción, ni una. Bueno, eso es lo que dicen ellos, digamos. Sí. De que la negociación, en el fondo, para apoyar a Jara fue que le aseguraron 11 cupos No, y calados. varios, por ejemplo, en Concepción, cóbrenmela después, pero faltan 3 semanas, así que esa va a ser Sí. mi explicación. Pero, por ejemplo, Todo cambió, claro. Erika Edo, que fue el principal rostro. impulsor, Un gran bailarina, que habrá que decirlo. sí, se cae.
Entre Álvaro Ortiz, vaya. no entra él. Entraría Álvaro Ortiz, el exalcalde de Concepción. Así es. Vaya. Qué interesante. Ya, y en la pelea de la preeminencia de unos con otros, ¿cómo viene la mano ahí? ¿Entre la izquierda? Claro, entre la izquierda, ¿quién, o sea, se consolida el Frente Amplio o se pega el pique y recibe el golpe de la evaluación pública del gobierno? O sea, si tú como socialismo democrático lo sumas a todos, lo que es un ejercicio matemático generoso, puede ser que efectivamente sean el bloque mayor. Por ejemplo, a Monocheri le va a ir muy bien y van a arrastrar a varios. O sea, la vieja concertación el PS tomaría La la posta, bandera, claro. la posta de la hegemonía dentro de la izquierda. Lo que pasa es que el PC va a retroceder, sí o sí. El Frente Amplio tiene una cantidad de diputados infinita. Es la bancada, o sea, el partido con más diputados hoy en día en Chile. Claro. Ambos van a retroceder. Y el PS con lo otro, que es una lista larga, más o menos van a mantener. Liberales van a retroceder un poquito, otro, Sí. pero va a haber un cambio. Y yo creo que sumando todo el socialismo democrático y siendo, no sé, siendo generoso, no sé, Carlos Bianchi, así, lo más generoso posible, yo creo que el socialismo democrático puede ganarle a los otros. Ya. Lo que va a ser relevante de cuál va a ser el posicionamiento, quién va a ser el líder de la izquierda en el próximo periodo. Claro. Pues tenía a Boric, tenía a Tomás Bodanovich, pero quién va a ser el líder del socialismo democrático. ¿Y por qué no Tomás Modano? Y el otro dijimos, ¿por qué no Tomás Modano no renuncia al Frente Amplio y Y se va podría a... transformarse en el socialdemócrata preferido. Bueno, su mentor, que es Vidal, el que era diputado. Pablo Vidal, hoy día Pablo, presidente del... efectivamente, él renunció al Frente Anatel. Amplio y Claro. se fue a este nuevo movimiento que es muy cercano al Partido Liberal. O sea, lo está pasando regio en el Consejo Nacional de Televisión. No, está en la Anatel. Perdón, en En la Anatel. lo está pasando En regio allá. en Anatel. Oye, me quedan 7 minutos. Eso ya, la Cámara de Diputados. Esa es la entonces, Cámara. La Cámara, si sumáramos oposición y oficialismo hoy día. Sí. Todas las oposiciones, Sí. sumando al Partido de la Gente, que es generoso, ¿Sí? yo podría decir que va a andar entre 82 y 91. Ya, o sea, Cerquita a los 4/7. Sí. o sea, pasadito a los O cuatro sea, séptimos. para los 4 séptimos necesitaría el Partido de la Gente. Claro. Quizás hacer un... O sea, la abuela vuelve a ser la bisagra. buena suerte, amigo Secpress. Es una que- pega que yo no sea recomendaría. Seas quien seas, Sea buena que suerte. sea buena Ya, suerte. ¿y el oficialismo tendría Unos cuánto? 64. ¿Y el tope? No, yo creo que va a andar entre 60 y 68, 69. Pero muy difícil. Es un retroceso Es- muy importante Ya, de la izquierda en y el mira, Congreso. y mira la paradoja. Uno de los factores que más motivaba a la izquierda a bajar los quórums constitucionales puede terminar generando que en el próximo gobierno esos quórums Sí. terminen beneficiando a, Lo que a las sí, derechas. yo públicamente agradezco a Jaime Mulet de haber sacado una segunda lista de izquierda, porque si no, esta discusión hubiera sido muy distinta. Nosotros lo conversamos a principio Sí. yo lo Yo comenté dormí acá. mejor cuando Mulet anunció su lista. Yo le dije, le pregunté, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo viene a la oposición? ¿Qué es lo que viene? 2 listas. Y después volvimos a conversar, pero si estos van en una, obviamente que no me conviene. Obvio, claro. Bueno, no fueron en una, fueron en 5. Ahora, la estimación, que se, 5 de la izquierda fueron la 5. estimación que se hacía, digamos, mirando números y simplemente por comparaciones, era de que si las oposiciones, si las derechas hubieran ido en una sola lista, probablemente habrían dejado afuera de la izquierda entre 5 y 10 parlamentarios. Ya, pero Entonces, bueno, estos números son números que de alguna manera, a ver, con un buen Sexpress y con un presidente empoderado, claro, podría más o menos avanzar en algunas cosas. Senado. Vamos al Senado. Vamos al Hay Senado. una pelea en el Senado que me tiene a mí muy metido, que es la de la quinta región. ¿En serio? Sí, el de la quinta región. Yo, En la quinta región todos me Encuentro- dicen 3-2. Encuentro que eso es de lo más predecible que hay todavía. 3-2 la 3-2. oposición. Es 3-2 la sí, oposición. las dos la posición. Yo creo que Arturo Esquella va a entrar. todos los datos yo lo he visto. La discusión es si Andrés Longton va a terminar siendo primera mayoría o Arturo Esquella. Yo te diría, a los datos que yo tengo, que Andrés Longton va a ser primera mayoría, Sí. y cosa que me alegro mucho porque ha sido un muy buen diputado. Gran va a ser un muy parlamentario. buen senador. Ujú. El tercer cupo de la derecha está entre Pepa Hoffman y Camila Flores. Ujú. Sí. Espero que sea la Pepa. Está difícil y voy a ser súper honesto. Ujú. La suma de Andrés y la Camila puede duplicar a la suma de la Pepa Hoffman como la habría. Hasta el momento los datos que yo tengo no alcanza. Ya. Pero podría ser una opción y ahí también la candidatura, que también agradezco, de Daniel Verdesi, hace que se asegure que Chile vamos a saque 2 senadores en ese distrito. Perfecto. Correcto. Por el lado de la izquierda, primera mayoría de izquierda es ¿Cariola? Ibáñez. Ah, Diego Ibáñez. Sí. Diego Ibáñez, Ibáñez. Y ojo, el segundo cupo a la izquierda, los datos que yo he visto es que Carolina Marzán puede dejar fuera a Carol Cariola. Mira, Carolina Marzán podría Es dejar de la fuera a zona, Carol Cariola. buena votación en el distrito 6. Carol es santiaguina, ha tenido todas estas discusiones con los chinos, no ha estado muy presente en el distrito. Tenía mucho énfasis, pero al final el tema territorial y local hizo que se fuera bajando su apoyo. Eso sería un sorpresón. sería una tremenda Sería un sorpresa, sorpresón que Carol Cariola no entrara. porque además Tanta disputa que hubo por esa zona, Claro. que Camila Vallejo iba a hacer, que Maya Fernández iba a hacer, etcétera, etcétera. Al final
presentan a Carol Cariola y finalmente queda la con esa. Una que históricamente siempre había sido pro muy izquierda. Sí. Luis Guastavino en su minuto había sido senador, de los pocos senadores comunistas. Oye, Álvaro, ¿y por qué dijiste al principio del programa de que los candidatos al Incumbentes. Senado incumbentes estaban en riesgo? Porque están todos la tienen muy difíciles y al menos no están liderando el cupo. Alcanzamos a hacerlo. Sí, muy rápido. A ver, ponte tú, no se pone Arica, digamos. En Arica, el Pilo está compitiendo con Enrique Lee, está muy difícil. Sí. Todo el ánimo y suerte al Pilo, pero muy difícil. Y el otro lado, Insulza compite con Valparaíso y no he visto ninguna encuesta donde Insulza entra. Ninguna. Ya. Por lo tanto, Ahí entra el plan. Entraría entonces a sus cuarteles de invierno. exactamente. en Tarapacá, Al retiro, digamos. después. Exactamente. En Tarapacá, una región que históricamente ha sido izquierda, es muy difícil que las oposiciones saquen el 100% de los senadores. Los datos que hemos Uno visto, y uno. Renzo está bien posicionado. Renzo Trisotti, Trisotti, por lo de tanto- republicano. Por lo tanto, estaría sacando él a Bruce Ensberger. Ya. La Luz tiene la opción de competir contra la izquierda. Yo creo que la Luz es una de las mejores senadoras en el último periodo del Senado, así que me encantaría que estuviera. Pero la izquierda es probable que saque uno ahí. ¿Y ese uno quién podría ser? Está entre Hugo Gutiérrez y Astudillo, que era la diputada del PS. Que La subió. diputada Danitza Astudillo. Exactamente. Perfecto, ya. En Atacama, yo públicamente voy a agradecer a Giovanni Calderón, porque sin él no hubieran doblado. Así es, Ujú. sí. Así que, Tal cual. derechamente. Uno y uno. Eso sería 1 y 1. Y ahí Y está ahí Rafa Proens, digamos, que va a la reelección. Que Claro, está- yo veo que tanto Rafa como Yasna tienen muy difícil ser el primero de su lista. Correcto. Ajá. Es muy Pero dice complicado. que Giovanni es probable O sea, que esto- gane en la interna, digamos, digamos que probablemente Giovanni le vaya bien. Sí, le va a ir bien, pero al final, sin Giovanni, hubiera sido muy difícil que Sí, no es lo doblara, imposible. Sí. Ujú. porque la línea Chicardini está completamente Sí. disparada. Valparaíso lo conversamos Es Chicardini y y Noman. Noman, ya. Después, en el Maule, curiosamente, la primera mayoría hoy en el Maule es el ex general Vial. Mira tú, ¿ah? O sea, y curiosamente está marcando mucho, no sé por qué. A mí me contaba Jimena Rincón el otro día Sí, que ella estaba marcando 20. Ella. Ella. Sí. Vaya. Bueno, el general Vial, digamos, tiene campaña, incluso ilegalmente, digamos, tenía campaña hace mucho antes, digamos, en mucho cartel. La general Vial entonces sería primera opción en el Maule. Primera Santa María y el segundo cupo en esa lista está competitiva entre Ignacio Rutia Y Juan y Castro. Castro. Ya. Ahí hay otra opción. O sea, el pacto republicano libertario sacaría 2 ahí. Sí. Ya, ok. Chile Vamos, Tono Coloma, está bien posicionado. Ojalá también alcance a empujar a Andrea Valladares, pero ahí está difícil. Hugo Rey, ¿cómo está? Está, o sea, suma Está de en todas la maneras. pelea, digamos, ya. Sí, está en la pelea. Ya. Y finalmente, lo más curioso es la izquierda, porque Paulino Bodanovich, cuando tiene a Pulgar por fuera como independiente Sí. y adicionalmente a Naranjo, la mataron. No entra Paulina Dodanovich. No entra Paulino Bodanovich, entra Vaya. Alexis Sepúlveda, Ah, un mira. local radical. Y el segundo cupo, que creo que es probable que la izquierda lo obtenga, ojalá que no, probablemente pueda ser Pavea Sánchez. Solo por la dispersión de votos que tiene el socialismo Entiendo. democrático y la DC en ese mundo. O sea, serían 2 de republicanos, 2 del pacto de Chile Vamos Ojalá. y 1 de la izquierda que... Alexis está primero en la lista. Claro, pero podría ser de repente Beatriz Sánchez. Podría ser los dos, podría ser 3-2. No sé Pues- si va a ser 4-1 o 3-2, tengo la duda. Ya, 4 Donde, ya. donde sí pareciera ser que va a ser 4-1 es en Araucanía. Y ahí tengo otra sorpresa. A ver. La sorpresa es la Yo sé que izquierda. me tengo que ir, pero Sí. Perdón, estamos perdón, ahora- perdón. Está delicioso. Huenchumilla, como divide el voto mapuche de izquierda, por así decirlo. Tanto con Elisa Loncón. con Elisa Loncón y por afuera con Rosa Catrileo, ¿Sí? Tuma la supera. Wow. Se mete Tuma. Por lo tanto, Se mete Tuma- Eugenio Tuma, que hasta hace Tuma- poco estuvo en Amarillos por Chile. Así es. Ahora va el Partido Liberal. Partido Claro. Liberal y probablemente digamos va a estar más cerca de la oposición, es decir, de las derechas que de la izquierda. Mm. Y eso significa de que la pelea en intrapacto, digamos, de derecha significaría 2 y 2, 3-1. Sí, 2-2. No, ahí Miguel Becker debería ser primera mayoría. Sí. Muy conocido, muy querido. Sí. Henry Leal le estaría alcanzando para entrar también. Por lo tanto, Raquel se queda afuera. Exactamente. ¿Ya? Es que viene el 22, que el Sí, 19 más claro. pequeño. Sí, sí. Es muy difícil. Sí. Y por republicano hay una carrera ante 3. Sí, claro. Rodolfo Carter, Ruth Hurtado y Vanessa Kaiser. De esos 3 salen 2. De esos 3 salen 2. Y la última sorpresa, antes de irnos, Sí. en Aysén, Todos dan por electo a Miguel Ángel Calisto. Calisto está dentro, no sabemos si va a poder subir o no, pero está dentro. Ujú. Y el segundo cupo se puede caer Jimena Órdenes para entrar al Libertario. Nah. ¿En serio? Es decir, o sea, entraría Calisto en la lista la de Mulet, Sí. que sabemos que Calisto, Sí, Calisto más- puede ir más- para allá y para acá. más de allá que Y de el acá, otro creo. senador podría ser un senador de la oposición. sí, que fue ex seremi de educación del gobierno de Piñera, Sí. Felipe Gutiérrez. Sí.
Sí, que lleva bastante tiempo. Vi unos videos ahí andando en tractor en una escuela rural. Y es el candidato de la derecha. Ya, sumando y restando, ¿cómo 14 que, oposición, 9 de izquierda. Vaya. ¿y el Senado cómo quedaría completo? Si 14 oposición, 9 de 28. izquierda, significa de que vaya a terminar con cerca de 29, 30. Sí, po. Que es la proyección que hizo Imaginación. Imaginación Anda por ahí. habló de 30 senadores para la oposición. Ya, Rorrito, me tengo que ir. Panchito. Oye, ¿Todo buena? todo bueno, todo Sí. entretenido. Yo creo que es la primera vez que hablamos con nombre y apellido de Sí, cómo claro. viene la Cámara de Diputados y cómo viene el Senado. Así que creo que ha sido súper interesante. Rorín, nos vemos. ¿Lo pasó Adiós. bien? Chao. Panchito, nos vemos. Gracias, Marcelo. Nos vemos. Gracias, Alvarito. Nos vemos. Nos Chao. reencontramos la próxima semana. Chao, chao. Goodbye.